corazón con corazón. Descubriendo la verdadera amistad es un regalo de Dios, es algo que debemos pedir a Dios, pero saber también reconocer. Debemos estar atentos para reconocer si una amistad nos está llevando hacia la santidad, nos está llevando a Dios o está ahí para destruir nuestra familia, nuestra vida. Es decir, hay que abrir los ojos en ese día y descubrir juntos lo que es una verdadera amistad. Para eso estamos buscando enseñanzas desde la palabra de Dios. Ahora vamos a ir a otro relato, vamos a ir en el Antiguo Testamento, primero de Samuel capítulo 18, y vamos a ver de una de las amistades entre dos hombres. Lo más lindo, yo digo, eso es como descrito en una forma tan tierna que debemos aprender como hombres que se puede tener una amistad así. Yo normalmente me dirijo hacia mujeres, pero qué interesante sería como hombre de ver la libertad de expresión hacia un amigo, de decir las cosas como Jonathan y David se hablaron. Vamos a aprender entonces de la verdadera amistad desde el capítulo 18 de primero de Samuel, donde dice así: Después que David terminó de hablar con Saúl, Jonathan se hizo muy amigo de David y llegó a quererlo como a sí mismo. Versículo 3. Y Jonathan y David se juraron eterna amistad, porque Jonathan quería a David como a sí mismo. Lo más lindo de eso es que Dios iba a usar grandemente a David. David fue ungido como rey desde su pequeñez, ¿se acuerda? Entró en esa batalla contra el filisteo en capítulo 16 de este mismo libro que estamos viendo. Podemos ver cómo David luchó contra Goliat, lo venció. Cuando Dios te va a usar grandemente en el ministerio, normalmente pone un buen amigo a tu lado, pone a alguien que te puede sostener, alguien o alguienes, pero normalmente se pueden contar en una mano. Qué interesante que justo en ese momento entonces que David entra en el servicio al rey, a Saúl, el papá de Jonathan, que como que llegó a quererlo como a sí mismo. La verdadera amistad es que contemplas a la otra persona con tanto cariño que deseas lo mismo que vas a querer para ti, lo vas a querer para ese amigo. No es que lo ves distante, no puedes tú estar feliz si el otro amigo está sufriendo. Llegas a quererlo como a uno mismo. Y dice, Jonathan y David juraron eterna amistad. Lo más que puedo relacionar eso es como algo que se hace aquí en México con los compadres. Es un término que se confunde un montón porque está envuelto hoy en día en un término como de el padrino del pastel, el padrino de decoraciones, el padrino del vestido, el padrino de... haz de cuenta, como que van utilizando ese término de jurar eterna amistad para que te pague la cuenta. Y eso no es un verdadero amigo. Un verdadero amigo no busca a otro como para enlazarlo de cierta manera económicamente y mantenerlos eternamente en un juramento como vinculado contigo para toda la vida, sintiéndote con derechos que tú puedes, como es tu padrino, tu madrina o tu compadre, sientes con derechos de abusar, inclusive económicamente. Es lo más triste que he visto, sacando ese texto como de contexto aquí moderno, es decir, que muchas veces nosotros juramos una eterna amistad con alguien con finalidades de lucro, con fines de lucro, y no es así. David y Jonathan se querían auténticamente, como que llegaron a sentirse tan vinculados que se amaban como uno mismo, y en eso hicieron un pacto. Y vamos a hablar un poco del peligro de eso, pero en ese momento de Jonathan y David era algo que hicieron con tanta ternura que Dios les permitió esa bendición. Para amplificar un poco esa mirada a un pacto, un juramento de amistad eterna, podemos ver en capítulo 20, primero de Samuel, donde dice en versículo 16, de esa manera Jonathan hizo un pacto con David. Y por el cariño que Jonathan le tenía, volvía a hacerle el juramento, pues lo quería tanto como a sí mismo.
oiga, como que era un derroche de amor acá entre amistades, ¿no es cierto? Hoy en día yo quiero ver los hombres animarse a quererse de esa manera, a tanto querer a tu amigo, no borrachos diciendo, ay compadre, te quiero, yo daría la vida por ti. No es así, es en el sano juicio de decir, amigo, tú significas tanto para mí que yo estaré a tu lado en las buenas y en las malas durante esa vida por el tiempo que Dios nos concede. El juramento de amistad. Después de haber jurado la amistad, Jonathan lo puso en práctica en el momento de prueba más importante, porque su papá en primer lugar apreciaba a David, ¿no es cierto? Lo invitó a vivir en el palacio, a servirlo, a estar ahí, amigos de Jonathan, de su hijo, y se puso celoso, ¿se acuerdan? Entonces este celos lo motivó a querer hasta matar al amigo de Jonathan. Hay veces que la amistad es probada, y es probada inclusive dentro de la misma familia. Pues espero que no llegue a eso de querer matarlo, ¿no es cierto? Pero llega a veces la amistad a una prueba donde uno tiene que defender al amigo, inclusive frente a los ataques de toda la familia. En este caso, vemos a Jonathan, juró la amistad, pero después lo puso en práctica. Estaba ahí avisando a Jonathan, protegiéndolo de cierta manera. ¿Qué es lo que un amigo hace? Está al tanto del otro, está cuidándolo, está protegiéndolo y está hasta cuidándolo de la muerte en ese caso. Yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los criterios entonces que tú puedes como pensar en poder discernir si es una verdadera amistad o no? Vamos a ver unos puntos que tengo aquí para compartir con ustedes, para que podamos discernir juntos. Yo quiero que ustedes hagan un inventario de tus amigos, de realmente ver cuántos son los verdaderos amigos, como ese Jonathan y David, que juraron esa eterna amistad en las buenas y en las malas. Pregúntate en primer lugar, ¿me edifica esa amistad? Cuando estoy con ese amigo, después del encuentro con él, ¿cómo termino? ¿Cómo salgo de ese encuentro? Más deprimido, es como que te chuparon todo, te dejaron ahí pisoteado, o te llevaron a situaciones tal vez peligrosas, o tal vez que ponen en peligro tu matrimonio, o te llevaron a lugares que no eran apropiados. La conversación era de chismes, eran de calumnias. ¿Era positivo o no? Segunda pregunta que debes hacer. ¿Esa amistad me encamina hacia la santidad? Piensa en los amigos que tú tienes, los tiempos que tú compartes con ellos. ¿Se animan unos a otros? No solamente para levantarse cuando están enfermos, pero ¿se están impulsando uno a otro a la santidad? Yo digo que mis amigos me tienen que aguantar mucho porque soy muy directa, tal vez por la cultura americana, tal vez por vivir en Argentina muchos años, pero si yo veo que están mal, yo soy capaz de decirles directamente lo que Dios pone en mi corazón. Y veo desde los proverbios que eso es la amistad. En el proverbio número 27, versículo 6, por ejemplo, dice, más se puede confiar en el amigo que hiere que un enemigo que besa. Es decir, esa amistad me santifica, me está encaminando hacia la santidad. Hay veces que el amigo tiene que entrar en esa situación de vida, especialmente los compadres que delante de Dios están en ese compromiso para por vida. Y se tiene que decir, esto te está llevando a la destrucción. Y te tiene que llamar blanco, blanco y negro, negro. Y tienen que darte como pasos de salir de ese pecado o de esa situación donde estás y encaminarte hacia donde Dios quiere que tú estés. Es como el ejemplo que te dije. Ese momento que la hermana me dijo, Kimberly, tú te levantas en ese momento. Recuerda quién eres. Recuerda para qué naciste. Es el amigo que te ubica dentro del plan de Dios para tu vida.